Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 3:1. Génesis 3:1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho. Ese con que Dios ha dicho es un tono de duda, poner duda. Y el título para este mensaje: la guerra por tu identidad. Segunda parte: la guerra por tu identidad. Amada iglesia, la primera batalla espiritual registrada en la Biblia no fue una batalla por territorios, ni por riqueza, ni poder. Fue una batalla por la identidad. Antes de que Eva extendiera su mano para tomar el fruto prohibido, la serpiente había sembrado una duda. Y no solamente se quedó en el aire esa palabra, quedó en su corazón. Acerca del carácter de Dios, la puso a dudar, y de la posición que ella tenía delante de él. Por eso dijo: con que Dios os ha dicho. Desde ese momento, Satanás ha seguido utilizando la misma estrategia. No comienza atacando nuestras acciones. Primero busca cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a Dios. Porque es que si logra convencer a un creyente de que no es amado, de que no es digno y que no tiene propósito, ese creyente vivirá derrotado aunque tenga acceso a las promesas de Dios. Por eso la historia bíblica, esta historia revela una constante. ¿Y cuál es? Que el enemigo intenta deformar la identidad que Dios establece, mientras que Cristo viene a restaurarla plenamente. Por eso, como primer punto, ya usted sabe, de 20, Satanás siempre ataca la identidad antes que el comportamiento. Y lo vemos ahí en Mateo 4:3. Recuerden, arriba ahí en el primer texto que leímos, hace una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho? Pero aquí en Mateo 4:3 dice: si eres hijo de Dios. Amada iglesia, en mis tiempos de juventud, hace poco, yo andaba con personas que ellos fumaban, que ellos tomaban, tenían una vida desordenada. Y como yo era músico, yo soy músico desde los 12 años, ha sido un tema de liberación poderme apartar de la música del mundo. Y gloria a Dios, ya he salido avante. Pero quedan patrones de la música, que eso en el transcurrir del tiempo tiene que irse de nuestra vida, porque el enemigo siempre quiere colocar una identidad en nosotros. Pero cuando Cristo llega, Él nos da una identidad espiritual. Por eso hay veces cuando nosotros andamos así con personas que tienen sus debilidades, si no tenemos una identidad forjada, caemos en lo mismo que ellos, porque no nos podemos enfrentar a aquellas cosas. Y decían: es que su mamá no lo deja fumar, es que le van a pegar. Y yo le decía: sí, suele suceder, puede pasar, me pueden hasta sacar de la casa.
Y si yo hubiera dicho, no, ¿qué tal esa? No, venga de una, ay, qué miedo de nada, no. Yo creo que no estaría en el evangelio, sino más así. El enemigo quiso colocar una identidad, y solo con la música. Ahora, ¿qué sería por ahí fumando? Imagínense, se hubiera perdido esta vasija. Dios nos guarde, y Dios guarde a aquellos que escuchan, que están dudando, como que sí, como que no. Y hay personas que quedan ahí, como no tienen identidad de Dios, fuman la primera vez y quedan ahí. No tienen una salida, no tienen una identidad. Entonces se quedan ahí. Pero mire, amada iglesia, que observemos el orden de los acontecimientos. Ahí en Mateo 3, el Padre declara sobre Jesús. Y usted lo recuerda: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí inmediatamente después el Espíritu lo conduce a Jesús al desierto. Y Satanás le dice: si eres hijo de Dios. O sea, aquí hay dos contextos. Dios le confirma que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios. El enemigo no cuestionó primero el poder de Jesús, sino su identidad. Cuando nosotros no tenemos una identidad, no tenemos la autoridad para poder atacar al enemigo. Usted necesita tener una identidad forjada, una identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, para poder atacar al enemigo. Porque si el enemigo ve esa falencia en su vida, pueda que le gane y salga como aquellos que fueron a liberar personas y salieron desnudos y golpeados. Por eso nuestra identidad es muy importante en nuestro ministerio, porque se nos van a acercar personas que tienen algo que se llama, ahorita lo tenía aquí, pero se me acabó de ir, como convincentes. Y si no tenemos el discernimiento y si no tenemos la autoridad, simplemente nos dan tres vueltas. Por eso el enemigo no cuestionó primero el poder de Jesús, sino su identidad. Porque es que Satanás sabía que si lograba sembrar duda sobre quién era Jesús, podría intentar desviar su misión. Amada iglesia, nosotros somos llamados con un propósito. Usted y yo somos llamados con un propósito. Y el enemigo siempre quiere dañar ese propósito. Por eso usted y yo debemos escuchar la voz de Dios, porque el enemigo siempre susurra nuestros pensamientos y nos empieza a decir: Dios ya no te ama, nunca cambiarás, siempre serás el mismo, no eres digno de servir, has fallado demasiado. Y este punto es muy importante, porque el enemigo dice: no, tranquilo, falle, tranquilo, que es que Dios lo va a perdonar, porque Dios es amor. Tranquilo, usted falle, tranquila, no se preocupe. Pero cuando uno cae, entonces ahí viene: no que era hijo de Dios, no que usted le servía a Dios, no que usted echaba fuera demonios, no que Dios le hablaba. Y empieza a juzgarlo a uno, y la persona entra en profunda angustia. Y estas mentiras buscan que olvidemos lo que Dios ya declaró sobre nosotros. Por eso en esta mañana yo le hago la pregunta y no me la conteste. Dios, ¿qué ha declarado sobre ti? ¿Tú crees lo que Dios declaró sobre tu vida? Porque es que no aceptes como verdad alguna mentira. No aceptes como verdad todo pensamiento que llega a tu mente. Pregunte siempre: ¿esto viene de la palabra de Dios o de la voz del enemigo? Porque es que usted, toda palabra que llegue a su mente y a su corazón, usted tiene que pesarla, si realmente va a cambiar su vida, si realmente tiene un propósito. Y efectivamente, si tiene un propósito positivo. Porque es que cuando conoces la verdad de Dios, puedes rechazar la mentira
antes de que eche raíces. Porque el enemigo ataca siempre. Y usted decide qué es lo que queda anidado en su mente. Si nosotros somos como un reproductor de música o un reproductor de CD. En este caso, el CD es el dardo del enemigo. Y cuando llega ese dardo del enemigo a nuestra mente, nosotros nos encargamos a reproducirlo. Pero si lo echamos fuera, no le damos play, simplemente no vamos a reproducir lo que el enemigo quiere que nosotros reproduzcamos. Ahí la escritura enseña que el diablo es padre de mentira, ahí en Juan 8:44. Y vemos ahí en ese texto que su arma principal no es la fuerza física, sino el engaño. Alguien decía por ahí coloquialmente: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto no es bíblico, esto es que se me acabó de ocurrir. Por eso, en contraste, Jesús es la verdad. Ahí en Juan 14:6 nos habla que Jesús es la verdad. Por eso la batalla espiritual es en gran medida una confrontación entre la mentira que esclaviza. Ahí en Juan 8:32. Y aquí dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad de tu vida? Nuestro manual, cuando nosotros nos apartamos del manual perfecto que Dios nos ha entregado, simplemente vamos de equivocación en equivocación. Por eso, en el mundo antiguo, amada iglesia, la identidad de una persona estaba estratégicamente ligada a su familia y a una autoridad de su padre. Cuestionar la filiación de alguien era cuestionar su honor, su herencia y su decreto a respetar a su familia. Si empezaban a cuestionar eso, se iba en contra de la familia. Esto no era aceptable. Por eso, cuando Satanás dijo: si eres hijo de Dios, estaba intentando atacar el fundamento mismo de la misión mesiánica de Jesús. Él quería que Jesús aún se suicidara cuando le dijo: tírate. Y le citó la Biblia, le dijo: y sus ángeles mandará para que no tropiece pie sobre piedra. Esto es tremendo, amada iglesia. Nosotros tenemos una lucha constante. Y nosotros relajados, tranquilos, durmiendo hasta tarde. Y no le estoy diciendo a usted, no. Le estoy diciendo a aquel que me escucha en este mensaje. Ahí en YouTube. Ahorita no estamos en YouTube. Pero si de pronto el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón, bueno, el Señor habla. Y aún nuestra carne, así con ese malestar, uno dice: yo no me levanto hoy. Hoy estoy como indispuesto, no me quiero levantar. Entonces mi mente espiritual en Dios dice: desde que la voz me funcione, todo está bien. Y ahí mismo me levanté de una. Estuve en la primera reunión, en la segunda reunión, y esta es la tercera reunión para la gloria y honra de nuestro Dios. Porque es que así debemos ser. Mientras tengamos la oportunidad de conectarnos, hagámoslo. Mientras tengamos la oportunidad de venir a la iglesia, hagámoslo. Así es como yo ahorita en esta mañana estoy en sauna. Pero la gloria es para Dios. Aquí estamos firmes. Cada vez que el enemigo logra que dudes de lo que Dios dijo acerca de ti, comienza a construir una fortaleza mental. Pero cada vez que respondes con la palabra, esa fortaleza se derrumba.
Por eso aquellos que se apartan de Dios, usted ya después los ve diciendo, no, es que yo sí leo la Biblia, claro, yo oro y todo, pero se empiezan a humanizar la palabra. Y usted los ve apartados, pero ellos siguen leyendo la Biblia, pero están apartados. Porque es que el enemigo no necesita cambiar tu destino si logra convencerte de que nunca podrás alcanzarlo. Segundo punto, las mentiras del enemigo distorsionan la imagen que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Ahí en Génesis 3:4 dice: no moriréis, sino que sabe Dios. Siempre el enemigo quiere, y no atacó una sola vez, fue avanzando, no cayó la primera vez, entonces va a caer la segunda, y si no cayó la segunda, la tercera. Pero una de las cosas que el enemigo tiene es que es persistente. Por eso hoy quiero de parte de Dios que usted tenga una identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Vemos aquí que la serpiente hizo creer a Eva que Dios le estaba ocultando algo bueno. Primero sembró desconfianza hacia Dios. Después despertó el orgullo, que eso es también tremendo. Y finalmente, ¿qué produjo? Desobediencia. Por eso cuando el enemigo siembra desconfianza en un pastor, en un líder o en alguien que quizás ha tenido sus desaciertos, lo que después vamos a ver es que ya la persona va a perder credibilidad. Porque nosotros como hijos de Dios, el enemigo siempre va a querer colocarnos entredicho. Y esto que hizo el enemigo con Eva, finalmente produjo una desobediencia hacia Dios. Así que así actúa el pecado. Comienza en la mente antes de manifestarse en las acciones. Cuando creemos las mentiras del enemigo, dejamos de ver a Dios como un Padre bueno y empezamos a verlo como alguien que limita nuestra felicidad. Y usted por eso ve a esas personas que dicen: usted no va a una discoteca, usted no va a bailar. Ay, no, qué aburrido o qué aburrida. ¿Usted sí ha escuchado eso? Empiezan a decir: no, pero es que por eso es que yo no me meto al evangelio. Por eso es que yo no me meto al evangelio porque es que ustedes son aburridos. Y uno dice: oiga, sí, ¿verdad, no? ¿Cómo se limita uno? Y empieza a aceptar invitaciones y cuando se da cuenta, está afuera. Porque el enemigo siempre así trabaja. El enemigo siempre así lo hace. Por eso debemos examinar nuestras creencias. ¿Creemos realmente que Dios tiene buenos planes para nosotros? ¿O vivimos pensando que Dios siempre quiere quitarnos algo? La confianza en Dios fortalece nuestra identidad, amada iglesia. El pecado no fue solamente comer un fruto prohibido, fue un acto de incredulidad. Eva dejó de confiar en la palabra de Dios y aceptó una interpretación falsa de su carácter. Porque es que toda idolatría comienza cuando el ser humano reemplaza la verdad divina por una mentira. Por eso, amada iglesia, cada mentira aceptada acerca de Dios termina deformando nuestra propia identidad. Quien no conoce al Padre tampoco puede conocer correctamente a sí mismo. No se puede conocer a sí mismo. Porque es que la mentira cambia tu percepción. La verdad transforma tu vida. Algo que le quería decir aquí en este, antes de pasar al tercer punto: cada mentira aceptada termina deformando a alguien o a algo. Hay hombres y mujeres siervas del Señor, tremendos predicadores, tremendas mujeres usadas por Dios. Pero alguien en YouTube sale diciendo, hablando malas cosas de esa persona,
Y usted que las veía todos los días, ya no la ve. Porque sembraron en usted una duda y usted estaba creciendo espiritualmente con las prédicas del hermano o de la hermana. Y alguien habló mal del hermano, del pastor o de la pastora. ¿Y qué pasó? La persona ya no empieza a ver sus mensajes porque prima lo que le dijeron negativo de esa vida, de esa persona. Y como tercer punto y último, la verdad de Cristo restaura nuestra identidad. Ahí en Juan 8:31, ya para terminar, dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús no vino solamente para perdonar nuestros pecados, vino a restaurar lo que el pecado había destruido. En Cristo dejamos de ser definidos por nuestras caídas y comenzamos a ser definidos por la gracia. La cruz no solo cambia nuestro destino eterno, también cambia nuestra identidad presente. No construyas tu identidad sobre tus errores pasados, sobre tus logros, sobre tus fracasos, sobre la opinión de los demás. Constrúyela sobre la palabra de Dios, amada iglesia. Lo que Dios dice de ti permanece aun cuando tus circunstancias cambien. Usted se imagina en estos tiempos de prueba, de tribulación, donde no estuviéramos bien cimentados en la palabra, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Por eso la congregación es la obra soberana del Espíritu Santo, mediante la cual el creyente recibe una nueva vida. Ahí en Timoteo 3:5 dice, esa nueva vida, ahí dice, y le parafraseo, esa nueva vida explica una nueva identidad. Ya no estamos en Adán, sino en Cristo, que es lo que tenemos que pensar hoy en día. Esta unión con Cristo redefine nuestra posición delante de Dios y de nuestra manera de vivir. Por eso el Evangelio de Juan, Jesús habla a personas que confiaban en su linaje como descendientes de Abraham. Él les enseña que la verdadera libertad no proviene de la herencia natural, sino de permanecer en la palabra, en su palabra, y ser transformados por la verdad. Porque es que la cruz no solo perdonó tus pecados, restauró la identidad que el pecado había intentado destruir. Por eso la mayoría de personas están yendo de aquí para allá sin identidad. Están caminando porque otros caminan y se preguntan, ¿yo quién soy para Dios? Y se les olvida que la mayor victoria del enemigo no es hacer caer una persona en un pecado aislado. Su objetivo es convencerla de que ese pecado define quién es. Pero Dios declara algo diferente. En Cristo no eres la suma de tus errores. No eres la etiqueta que otros te pusieron. No eres el fracaso que experimentaste. Eres un hijo, una hija amada, amado, redimido por la sangre de Cristo, llamado a vivir en santidad y en propósito. Cada día tendrás que decidir cuál voz creerás, la del acusador o la del Padre. Porque cuando eliges creer la voz de Dios, recuperas la confianza para caminar en obediencia y cumplir el llamado que Él preparó para tu vida. Por eso hoy declara con autoridad: Padre, en el nombre de Jesucristo renuncio a toda mentira que el enemigo sembró en mi mente. Renuncio al rechazo, a la culpa, al temor, a la condenación y a toda palabra
que contradiga tu verdad. Y di: hoy recibo la identidad que tú me das. Declaro que soy hijo, declaro que soy hija, soy amado, soy perdonado, soy escogido y llamado para cumplir tu propósito. Que toda fuerza mental sea derribada por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, renueva mi mente y afirma mi corazón para cambiar, para caminar día tras día conforme a la verdad de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.